Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. All right, we're ready. Good morning. Buenos días, hermanos. ¿Estamos listos? We're going to be in 1 Chronicles 22 today, if you'd like to go ahead and turn there. Vamos a estar en Primera de Crónicas, capítulo 22, para que vayan buscándolo. So I've really enjoyed our study of David, a man after God's own heart. Yo realmente he disfrutado este estudio de David, un hombre conforme al corazón de Dios. We've also studied about how his heart of love for Saul was evident, and how he continued to be patient, merciful towards Saul. También estudiamos cómo su corazón y su amor para Saúl fueron evidentes a lo largo de los estudios que hemos tenido, también con su paciencia para con él. But then we're also reminded how, David was human, just like we are, so he had many faults. Pero como al igual que nosotros, David fue humano y por tanto cometió o falló varias veces. But even in David's failure, like with moving the ark, we learned a lot about his zeal for God and how he had a great desire to worship God. Incluso en esa falla, cuando estaban trasladando el arca del pacto, también vimos el gran celo que tuvo David para con el Señor. And so that's going to be our focus today, a heart dedicated to worship. La clase final, dicho sea de paso, hoy es la última clase, va a ser dedicada a este título, un corazón dedicado a la adoración. And what I'd like to do is I want to briefly preview our lesson outline for today before we read the first passage. Antes de leer el primer texto, dice el hermano que quiere presentar el bosquejo en el cual vamos a estar estudiando hoy. In 1 Chronicles 22, David gives an account of God refusing to let David build him a house of worship. En el capítulo 22 encontramos a David dando su cuenta de cómo Dios le ha prohibido a él construir el templo para él. But in this encounter, we see David's desire to worship and honor God, and how he so earnestly wanted to, make this house for God and the project be a success. Pero algo que notamos en las palabras de David acá es su deseo sincero de construir un templo para el Señor, un lugar donde se le pueda adorar a Dios. So after we look at some verses there, we're going to go to 1 Chronicles 28, and we're going to see how before his death, David again encourages Solomon and the people in the building of a house for God. Después de leer algunos textos en Primera de Crónicas 22, también vamos a ir a Primera de Crónicas 28 y también 29, donde antes de su muerte, David va a animar a Salomón para que haga o complete esta obra de la construcción del templo. And there we're going to get a glimpse of the abundant preparations David had made for the tabernacle. Y también vamos luego a ver una pincelada, por decirlo así. The temple, sorry. Vamos a ver una pincelada de todas las preparaciones que hizo David para la construcción del templo. And then we're going to finish up in 2 Samuel 7, which is where we find the original account of God's refusal to David. And it shows us something very interesting about God's promises and the blessings he had planned for centuries to come. Y finalmente vamos a terminar la clase luego con este texto de Segunda de Samuel, donde encontramos originalmente el rechazo de parte de Dios para que David fuera el constructor del templo, y donde finalmente también Dios da promesas y bendiciones para los siglos que vendrían después. So let's begin in 1 Chronicles 22. We're going to read, kind of lengthy reading, but we're going to read the whole chapter. And as usual, Christian will read it in Spanish, and the rest of us who can't understand will read silently in English to follow. Como lo hemos hecho hasta el día de hoy, vamos a leer todo el texto en español. Los hermanos pueden continuar en inglés.
Todo el capítulo, hermanos, primera de Crónicas, capítulo 22, verso 1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. Levántate, y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Thank you. Yes, sir. So in verse 7, David reminds Solomon how, and the people of Israel, how he wanted to build a house of worship for God, but God had refused to let him do so. En el versículo 7 es donde vemos, hermanos, cómo David le dice a Salomón que él tenía el deseo de construir el templo, pero Dios se lo impidió. Now, as David, recounts this event, he explains that, God said it was because David had shed much blood and that he was a man of war. Y mientras le explica la razón, le dice, bueno, la razón específica es porque Dios me ha dicho que yo derramé mucha sangre en la tierra, por eso no podré construir el templo.
But God had pointed to David's son Solomon as the one who would build God's house after him. Pero Dios mismo había escogido que sería Salomón, el hijo de David, quien se encargaría de esa obra. Question. Question, yes. Who was Solomon's mother? Bathsheba. Bathsheba, yes, yes it was. La hermana está preguntando quién era la madre de Salomón, y es Betsabé, de la que estudiamos la semana anterior. Now, in verse 5, we see there that, David had really been longing for this project to be a success, right? He was so excited and wanted, this house for God to be built. En el versículo 5 podemos notar cómo David estaba demasiado emocionado, por decirlo así, de que esta obra se completara, de que esta obra llegara a tener éxito. But David has some concerns. Pero también tenía muchas preocupaciones. First of all, he says, Solomon, my son, is young and inexperienced. En primer lugar dice, pero mi hijo es muy joven. El texto dice de tierna edad para hacer ese proyecto. Sometimes when those who are older, more experienced, wiser, leave something for a younger generation to do, there's concern. En ocasiones cuando los más viejos, los que tienen más experiencia, más edad, son un poquito más sabios y le van a dar o le van a asignar una labor a los más jóvenes, parece como que hay cierta preocupación siempre. Will they have the same fire to do what needs to be done? Van a tener ellos el mismo entusiasmo para iniciar y completar esa obra. Will they stick with it, the project? Will they see it through to the end? Van ellos a pegarse a ese proyecto para permanecer y terminarlo. I think David knew that youth and lack of wisdom can lead to the downfall of many important projects. Yo creo que David reconocía que en la juventud la falta de compromiso puede hacer que los proyectos no sean exitosos. So this is David's first concern. Esta fue la primera preocupación de David. His second concern is he knew that what was about to be built, it says, must be exceedingly magnificent, famous and glorious throughout all countries. La segunda preocupación de David fue que él entendía lo que se iba, la magnitud de lo que se iba a construir. De hecho, el mismo versículo 5 dice David que esa obra tenía que ser magnífica por excelencia y renombre en toda la tierra. Think about what David is saying here. What do you take David's meaning to be? What is he wanting for this house of God? Tratemos de tomar esas palabras de David y tratemos de interpretar qué es lo que está pasando en la mente de David, qué es lo que David quiere, cómo quería David que ese templo para Dios fuera. My first thought when I read that is that it's kind of showy, but he's glorifying God, so he couldn't be showy. Mi primera reacción cuando leí ese texto fue como, bueno, David quería que fuera como muy espléndido, pero de la misma forma, ella entiende o ve que lo que David quería mostrar era la gloria de Dios. Por eso dice que ese templo tenía que ser espléndido, magnífico. Right? He wants it to be like the focal point of everything, so like everything points to God's house. La hermana dice que parece que David quería que el templo fuera como el centro o el foco de atención de todo, que todo apuntara hacia el templo. So often people want to have the nicest looking house on the block, right? But David wants God's house to be the nicest looking house in the world. En ocasiones hay personas que quieren tener la casa más bonita de todo el barrio, ¿verdad? Que sea la más bonita de nuestro barrio. Pero David deseaba que fuera el templo lo que fuese más lindo o lo más magnífico en ese tiempo.
Any other thoughts? ¿Algún otro comentario? Well, as a result of these concerns, it says, so David made abundant preparations. Y también podríamos decir que su tercera preocupación es que él hizo una serie de preparaciones o preparativos. Dice el texto, por favor véalo hermanos, al final del versículo 5, en gran abundancia. But I want you to imagine for a moment how David must have felt. He had such a great desire to build a house for God, but was told no. Pero también quiero que notemos que David no iba a poder completar la obra. A pesar de que hizo muchos preparativos, había muchas cosas que se le podían haber estropeado. Don't you think it would have been easy to get discouraged? ¿No creen ustedes que era muy fácil desanimarse? Maybe even to the point of giving up, the desire to do good or follow God? Quizás a desánimo hasta el punto de renunciar y no hacer los preparativos para ese proyecto. I mean, just thinking of it in human terms, when you're trying to do something good for someone and they refuse to allow you, you kind of feel a little bit hurt, right? And it kind of can turn you around from that way of feeling towards them. Solo pues, pongamos esto en un ejemplo humano. ¿Qué pasaría si nosotros le queremos hacer un bien o queremos hacerle algo a alguien y ese alguien nos rechaza o nos impide hacer lo que queríamos hacer? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Probablemente nos sentimos dolidos, afligidos al punto de ya no querer hacer nada. But David surely didn't give up. Pero David no se rindió, hermanos. Maybe you've heard this old saying that when God closes the door, he opens a window. Quizás ustedes han escuchado este dicho que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Sometimes God has a way, right, of leading you towards opportunities to serve and grow that are best for you, even though you may not know it. Y realmente lo que ese dicho representa es que al final Dios siempre nos va a ofrecer otras oportunidades para servirle o hacer la obra para Él, en la cual pues también nosotros vamos a crecer. May I? No, don't know how to shut up. A door is larger and easier to get through than a window. So if there's a window open, we should be aware that it might be a little more difficult to complete our mission. That just occurred to me. So. La hermana está haciendo su comentario y dice, en primer lugar, bueno, usted sabe que me es difícil quedarme callada, pero dice, en base a ese dicho, sabemos que la puerta es más grande y más ancha, más fácil para entrar. Sin embargo, cuando se habla de una ventana, es más pequeña, lo cual puede significar que si vamos a pasar por una ventana, va a ser más difícil, vamos a tener más obstáculos para pasar por ahí, y es importante reconocer eso. So the opportunities that God doesn't allow us to have can be discouraging, but at the same time, we have to realize that, He gives us other opportunities, and we have to just, I think, take the lesson to do, what you're able to do what God gives you. Hay también que reconocer, hermanos, que si Dios por un lado nos está cerrando la puerta para algunas oportunidades de servirle, por otro lado, tal vez Él sabe que por este lado no podemos hacer ciertas cosas, pero nos abre otras oportunidades en las cuales Él sí sabe que somos capaces, o tareas que sí somos capaces de completar. Así que, sí, por un lado nos cierra puertas, pero por otro lado nos abre otras opciones. So focus on the opportunities God gives you to serve and not dwell on the ones that are taken away. Así que el mensaje para nosotros hoy es: enfoquémonos en las oportunidades que Dios nos está dando para servirle y no nos enfoquemos en las que se nos han negado.
Now, in this chapter, David also speaks to Solomon and to the people to encourage them in the work to be done, but we're going to see more of that in chapter 28. En este capítulo también David habla no solo con Salomón, sino con la gente para que le ayude a él a completar la obra, pero es algo que vamos a ver en el capítulo 28. So, I'd like to move to chapter 28 now, and we're not gonna read the entire chapter. Vamos a movernos ahora al capítulo 28, hermanos. No vamos a leer todo el capítulo 28, pero Let's read 9 through 13. vamos a leer versículos 9 al 13. Primera de Crónicas 28, versículos 9 al 13. Dice así: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que tú edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. All right, so on this occasion, just before David's death, he again, has recounted in the previous verses that we did not read the same events leading to this point. En los versículos que no fuimos capaces de leer, acá en el capítulo 28, perdón, prácticamente se nos dice lo que ya leímos en el capítulo 23, para llegar a lo que estamos leyendo ahorita. So now David again encourages Solomon and wants Solomon to seek God and his purposes. De nuevo, lo que David hace es animar a Salomón para que busque en primer lugar a Dios y le obedezca. And then he points out to Solomon that it is God's stated purpose that Solomon build the temple. Y de nuevo le recuerda a Salomón que fue Dios quien lo escogió a él para que cumpliese o terminase esa obra. David also tells him that David himself had received the plans and had now given all the instructions and plans over to Solomon to be able to take care of building and doing all that needed to be done. También David le dice que es él quien ha hecho los planos y le da los planos de nuevo para que sea él el que al final simplemente ponga por obra todo lo que ya se ha puesto en el plan. I want to pause on this point for a minute because in verse 11 where he says this, notice, verse 11 and 12, he says that the plans for all that he had by the Spirit were given to him. Sorry, I was just reading the Spanish version. Did you say 11, 12? Yes, and then, there in Okay. verse 12, it says that he gave him the plans for all that he had by the Spirit. Okay, yeah, the reason I was reading is because I was trying to find the word spirit in the Spanish versions, Oh, yeah? and Yes. we don't have it, but I mean, it doesn't change the main about what you're saying. It's just that I didn't find the word spirit. Lo que el hermano está diciendo, hermanos, es que quería hacer una pausa aquí porque en el versículo 11 y específicamente el versículo 12, David deja claro que todos estos planos o instrucciones fueron dados por el Espíritu.
es lo que dice la versión en inglés. Sin embargo, como estamos leyendo la Reina Valera, no vemos la palabra espíritu. Sin embargo, sabemos que el mensaje está implícito ahí. Does anyone have a different version that also leaves out spirit? ¿Alguien más tiene alguna versión diferente que le haga falta la palabra espíritu? También el hermano Elton no la tiene, y algunas hermanas acá. Let me read the verse 12 in Spanish again. Okay. Hermanos, leamos otra vez el versículo 12. Sabemos que hay algunas versiones que no están incluyendo la palabra espíritu, pero dice: asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. ¿Sí? No aparece la palabra espíritu. Okay. Pero ese es el punto. Vamos a continuar con ese punto. Well, the point was going to be that David's El punto que iba a decir es David's plans that he gave to Solomon were given to David by God, that he had been, given, here's what the house will be. Otherwise, David would be maybe shooting from the hip. I don't know what the colloquialism is, but he'd be maybe taking and changing what God had made, right, from the tabernacle. The temple became kind of a scaled-up version of the tabernacle in a sense, but my understanding of that has always been that God gave him the plans. David didn't try to take ownership, saying that he did. He gave Right. glory to God. el punto de lo que quería decir, dice el hermano, es que, bueno, según yo entiendo, David es el que le da los planos a Salomón, pero esos planos y todo lo que se iba a construir ahí fue dado específicamente por Dios. No creo que David es el que haya de su propia imaginación o mente o decisión haber creado esos planos, porque al final el templo fue voy a utilizar la palabra réplica en tamaño más grande de lo que fue el tabernáculo. Y sabemos que Dios había dado instrucciones específicas acerca de la construcción del tabernáculo. Ese era el punto que el hermano quería hacerles saber. La versión que él está usando dice que fue dada por el Espíritu. Nuestra versión no, pero el punto es el mismo. So then David lists many of the abundant provisions he'd been able to prepare, and I want to go ahead and read verses 19 through 21 to see some of that. Luego David lo que va a hacer es dar una lista, hermanos, de todas las abundantes provisiones que él ha preparado. Para verlo, leamos versos 19 al 21. Además, oro puro, en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Ok. Verse 20, versículo 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Jehová estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. So in this encouragement to Solomon, David encourages Solomon in many ways. First of all, he's given him a kind of a list of
up before verse 19 of all these different provisions that were made. En estas palabras de ánimo que David le da a Salomón, le da varias formas de ánimo. En primer lugar, versículos anteriores al versículo 19 le da una lista de todas las provisiones que él mismo ha hecho. Next, he had been given the plans by God, as we read in verse 19. Y le da también todas las obras o el plan que Dios ha trazado, como lo dice el versículo 19. Unless your reading is different than mine there too. No, this one is kind of Clear. a little bit more accurate, I guess. Okay. So, God had provided the plans. David had made many provisions. And then he says, and God will be with you. Vean qué importante, hermanos. Dios es el que hizo el plan, David es el que da las provisiones, y en el versículo siguiente le dice que Dios estará contigo. And then he then lists how all these people that will assist you, the priests, the Levites, the craftsmen, the leaders of Israel, all the people. Pero también le da una lista de gente que lo va a ayudar, los sacerdotes, los voluntarios, ¿qué más leíamos? Varios grupos de levitas, ahí en el versículo 21, gente inteligente y príncipes de todo el pueblo que iban a ayudar a David, perdón, a Salomón. And as I studied this, I couldn't help but think about how this applies to us in many ways too, as we too should gain encouragement in any work that we're doing for God. Y cuando estudiaba o preparaba esta clase, no pude dejar de pensar en estas partes y cómo aplicaría esto para nosotros, hermanos, cuando vamos a hacer una obra o un trabajo para el Señor. While we may not have a set of blueprints for a building, we do have the Word of God that helps guide us, right? So God has given us much. Y cuando nosotros tenemos como un plano, hermano, para construir algo, espiritualmente hablando, sabemos que ese plano o esas instrucciones están en la palabra de Dios. O sea, Dios nos ha provisto eso. And while every situation is different, in many of the things that we undertake, many provisions have been made, whether by God or by other men who've gone on before us. Y aunque las situaciones pueden ser diferentes, muchas de esas provisiones pueden haber sido dadas por Dios o hombres que estaban antes que nosotros. Number 3 there, we have the same promise from God that God will be with you. He will not leave you nor forsake you. Y en el número 3 también tenemos la misma promesa nosotros, como como David le dijo a Salomón, Dios estará contigo, el Señor también siempre está con nosotros. And think about your Christian family and how many people, will group around you to help you get through whatever task or difficulty that you're having. Y en cuarto lugar, Salomón iba a tener gente que lo asistiera. Pensemos en la familia de la iglesia. También tenemos un grupo de personas que nos ayudan y nos ayudamos unos a otros. Así que esto es muy parecido a lo que nosotros enfrentamos hoy. So next we're going to go to 2 Samuel 7. Does anyone have any comments before we move on? Vamos a ir a 2 Samuel 7, pero antes, ¿alguien tiene algún comentario antes de movernos? Lisa. Do you plan to tie this into the prophecy of Christ? Maybe. La hermana le pregunta que si tiene el plan de enlazar esto con la promesa de Cristo. El hermano se ríe y le dice, tal vez. 2 Samuel 7, hermanos. 2 Samuel 7. Let's read the first 17 verses, please. Vamos a leer los primeros 17 versículos, hermanos. Pay special attention when we get to verses 12 through 14. Por favor, y preste mucha atención cuando vayamos por los versículos 12 al 14. ¿Me dicen cuando lo tienen, hermanos? 2 Samuel 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en casa, después de que Jehová le había dado reposo
de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. So go back to verse 2 for a moment and notice how David talks about how he says, I dwell in the house of cedar, but the ark of God dwells inside tent curtains. Quiero que vayamos de vuelta al versículo 2 y podamos notar cómo David dice: bueno, yo habito en casa de cedro, pero Jehová todavía está viviendo entre cortinas. Now in verse 3, Nathan sees that he has a heart dedicated to God. En el versículo 3 vemos cómo Natán pudo ver que David tenía un corazón dedicado a Dios. So the prophet Nathan, initially responds favorably, but then is told otherwise by God. O sea, que al inicio el profeta Natán respondió favorablemente, aunque después se le va a decir otra cosa. But I can't overstate, again, the heart of David and what he's saying here, because when we think about our lives and what our lives are supposed to be for God, then, what is the temple today? Yo no puedo dejar de mencionar esto una y otra vez, porque trato de ver el corazón de David. Realmente me enfoco en el corazón de David y pienso en mí. Realmente hoy, el día de hoy, ¿cuál es el templo? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Dónde mora Dios? What is the dwelling place of God today? ¿A dónde o dónde es que mora hoy Dios? En nuestro cuerpo, dice la hermana. He's within you. He's within you, right? He is Dios. within us. Dios mora en usted, en mí, en nosotros. So when you think about what God wants us to be, it's about our very being, devoted to Him. And David is simply in a
very physical way in that day and time, trying to create a devoted place to God. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos devotos a Él. Lo que yo puedo encontrar en la vida, al menos físicamente de David, es que él estaba tratando de construir un lugar en el cual fuera específicamente dedicado o devoto a Dios. Paul told the people in Athens in Acts 17 that God does not dwell in temples made with hands. Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17 que Dios no mora en templos hechos por hombres. And so we understand that, and yet David wanted there to be a house that was at least a little more fitting for such a great God. Así que David entonces en este tiempo se propone o se dispone a construir una casa o un templo para Dios en el cual se ajustara a las características de Dios. Él quería que fuera magnífico, así como nuestro Dios es magnífico. But when David is rejected here, at least his idea is rejected, all is not bad news because God tells him, no, I'm going to build you a house, David. Pero cuando David es rechazado, si podemos usar esa palabra, rechazado, realmente es Dios quien le dice, no, David, usted no me va a construir una casa, yo le voy a construir una casa a usted. And so I want to focus on what's said in verses 12 through 14 as God tells David through Nathan the prophet that I will set up your seed after you. Así que yo quiero enfocarme ahora en los versículos 12 al 14, como Dios le dice esto a David a través del profeta Natán. Y le dice que a través de su simiente le construiría un reino. So who is this seed of David? ¿Quién That's the question. es la simiente de David? Pregunto. Now, let's start with Solomon. Let's start with Solomon. Ok, empecemos con David. Con Salomón, perdón. Empecemos con Salomón. So as we look at the things that are said about the seed of David that would be set up by God, we want to see how do these things apply to Solomon first. Así que conforme a lo que hemos leído de esta promesa sino esta promesa a favor de David, vamos a ver cómo estas palabras aplican en primer lugar a Salomón. Of course, we know that Solomon was David's son, thus his seed, directly from his body. Sabemos que Salomón fue hijo de David, así que la aplicación inmediata en este caso sería para Salomón, su hijo, ¿no? Su simiente, su cuerpo. We know that his kingdom was established. In fact, Solomon became such a wealthy king that the Bible tells us that it surpassed the wealth of his father David. Sabemos que el trono de Salomón fue realmente establecido y que Salomón pues gozó de mucha riqueza. Según lo que leemos en la Biblia, dice que su riqueza fue incluso superior a la de su padre David. If you were to read in the book of 2 Chronicles, you would see, of course, that he did build a house for God, the temple. Si usted va a Segunda de Crónicas y lee el texto, se da cuenta que en efecto él le construyó una casa a Dios, un templo. And we read from 1 Chronicles 28:6, where David said that God called Solomon God's son, my son. God called him his own son. Y como leímos en Primera de Crónicas 28:6, David dice que Dios llamó a Salomón su propio hijo, lo llama mi hijo. But you're already ahead of me on the next point, right? That he's also talking about Christ in an ultimate sense. Ya ustedes saben el punto al cual voy, ya me habían adelantado esto. Al final, esta profecía apunta al Cristo, ¿verdad? Let's read Romans 1, verse 3. Leamos Romanos 1:3, hermanos. Ya la hermana le había adelantado, quería adelantarle ese punto. Romanos 1:3. I'm going to go ahead and read it in English while you're getting there.
concerning his Son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. And then also Hebrews 1, verse 5. También Hebreos capítulo 1, versos 5, hermanos. For to which of the angels, and of course here the Hebrew writer is talking about Christ. He says, for to which of the angels did God ever say, you are my son, today I've begotten you, and again I will be a father to him, and he shall be to me a son. Hablando acerca de su Hijo Jesucristo, el escritor a los Hebreos nos dice en el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será mi hijo. So Christ was also of David's seed. He's called the seed of David in Romans 1, and we can see the line of the lineage of Christ in Matthew 1 and Luke 3. Así que entonces, basado en estos textos, podemos ver cómo Cristo, hermanos, es o proviene del linaje de la simiente de David, y es algo que también vemos en la genealogía, en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, perdón. Enjoyed it very much. Also, Christ's kingdom was established, and we can see in the prophecy of that in Isaiah 9. Sabemos también que el reino de Cristo fue establecido en base a lo que vemos en Isaías 9, versos 6 y 7. Notice Isaiah 9, verses 6 and 7. Vamos a leer ese texto en Isaías 9, 6 y 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from this time forward, even forever. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. My next point, we've already talked about it a little bit, but Jesus built a holy temple, the household of God, the church. We are the spiritual temple as the church. Nuestro siguiente punto, ya lo he mencionado un poco, pero al final Cristo Jesús construye un templo, una casa, la casa de Dios, que al final sabemos es la iglesia. Dios mora en nosotros, nosotros somos la iglesia, ese templo espiritual, según dice Efesios 2, 19 al 22. Let's read the scripture here, Ephesians 2, 19 through 22. Vamos a leer ese texto de Efesios capítulo 2, hermanos. Capítulo 2, verso 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. And finally, while God does call Solomon his son, it's obvious that we're talking about the Son of God is Christ, and that's what the Hebrew writer brings to bear in Hebrews 1:5, which we read. Y así como hemos visto que Dios mencionó o llamó a Salomón su hijo, sabemos que al final su hijo unigénito también es Jesucristo, como lo menciona Hebreos capítulo 1, versículo 5. Any comments, any final thoughts? Because this is the end. ¿Algún comentario final, hermanos? Como ya sabemos, esta es la última clase. Nathan? The other verse that's kind of been going through my mind is Isaiah 66, 1 and 2, which says, that is not from a footstool, first like you build a house like a well. And then he says, what I wanted to say, contrite spirit,
that was kind of written to exiles coming out of Babylon, already kind of foreseeing the fact that they were not going to be able to build a temple to the rest of this Solomon as they were Ezra's 17, as they were able to use that. And then, sorry, this is even one, but Stephen quotes that passage in his sermon in Acts 7 when accusing him of speaking against the temple. He says, oh, by the way, that's not this as well, and has to make hands. He quotes that. And trying to help the Jews get out of this mindset of the temple being domesticated God. Sorry. It's okay. Give it a go. Simple words. Tratando de resumir, no, Nathan lo que está, hermanos, es mencionando un pasaje de Isaías capítulo 66, donde parece ser que se habla acerca de esto mismo, de la reconstrucción del templo, y también menciona un texto de Hechos capítulo 7, donde Esteban, literalmente en ese sermón también menciona ese pasaje de Isaías. El hermano no recuerda muy bien qué es lo que dicen los textos ni dónde están específicamente citados, pero sí recuerda que tienen que ver con esto de la construcción del templo y la promesa que nos iba a llevar a Cristo al final. Lisa. Lisa. Was looking at what you talked about with David's encouragement, that's also God's encouragement for us. You mentioned the first one, he made some provisions. God made the provisions all the way through. That's what the Bible shows us, his plans. Number two is his plans, God's mind. So just was his plan. And then God will be with you. That's Jesus' name, Emmanuel, God with us. And then the fourth, that the people who give to assist, which are like the apostles who Acts, assisting. La hermana solamente está mencionando que le llamó la atención del punto que mencionábamos hace un momento cuando David trata de animar a Salomón. Le da varias razones para que esté animado. La primera de ellas es que David le dice, yo he hecho varias provisiones para que usted haga ese trabajo. Y ella dice, nosotros tenemos salud, tenemos un montón de provisiones en nuestra vida. El segundo punto que se nos menciona es que Dios había diseñado el plan. En el tercer punto se le dice que no estará solo, porque Dios estará con él. Esa es otra bendición que nosotros también tenemos. Y finalmente dice que iba a tener muchos ayudantes. Salomón en la obra del templo iba a tener sacerdotes, levitas, gente inteligente que le ayudara. Y ella dice, pues también nosotros tenemos a nuestro alrededor hermanos que nos ayudan a hacer el trabajo, no estamos solos. Entonces me pareció muy interesante comparar eso con nosotros. Well, thank you both for those beautiful thoughts, and there would be so many more that we could stay here for hours to discuss, but I'll just close by saying thank you so much for this time that we spend together. I know I've grown from it. I hope you have too. El hermano quiere agradecer a los comentarios que son atinados. Obviamente, si podríamos pasar todo el resto del día acá hablando y comentando sobre este tema. Sin embargo, lo último que quiere decir es muchas gracias por haber compartido esta clase con él, por haberles dado la oportunidad de venir a enseñarnos. Y yo personalmente también quisiera darle las gracias al hermano por haber traído esta enseñanza para nosotros y por supuesto también a su familia que le ha acompañado acá todos estos domingos. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por él.